Yo vengo de la República Dominicana y me he dedicado desde hace mucho tiempo a la literatura. He escrito ya unos cuantos libros de poemas, creo que van como por 5. He escrito también crónicas de viajes, me gustan mucho, pero también crónicas de cosas que pasan en la República Dominicana, en el Caribe. También he escrito narrativa y ahora estoy escribiendo una novela, viendo por ahí, explorando a ver cómo se da eso. Hay 2 libros sí que me han llamado mucho la atención y que me gustaría recomendar. Primero, el primer libro que yo leí fue La Isla del Tesoro de Stevenson. Y no fui directamente, o sea, a mí me lo leyó mi papá, me lo fue leyendo página por página cuando yo era niño y fue mi primer encuentro con la literatura. Y empezó en grande porque era Stevenson y La Isla del Tesoro es un libro que no se agota. Yo cada vez que me deprimo, cojo ese libro y vuelvo a ser niño, vuelvo a llenarme de sueños, ambiciones y a querer ser pirata y todo eso, ¿verdad? Que es lo que te enseña el libro, básicamente. Otro libro, bueno, quizá algo de poesía. Hay un poeta que me interesa mucho, Derek Walcott. Hay un libro que se llama Los Testamentos de Arkansas, que es un libro que es muy bello. Yo creo que él mezcla 2 cosas. El Caribe, esos paisajes naturales, hermosos que tenemos acá por este lado del mundo, y por otra parte él habla sobre lo que es salir del Caribe, vivir en las urbes, en las grandes metrópolis y eso, cómo un caribeño puede sobrevivir a ese tipo de cosas. Entonces me gustan esos 2 enfoques que tiene ese libro. Tiene un poema bellísimo que llama La luz de este mundo, que debe ser uno de los clásicos y de los poemas más grandes publicados en el siglo pasado. Yo recomendaría también un libro dominicano, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la patria. Los cuentos completos de Juan Bosch. Alfaguara lo reeditó hace poco y tiene un prólogo de Sergio Ramírez y es un libro que de alguna manera te acerca inicio de lo que sería la República Dominicana que tenemos hoy. O sea, ahí se encuentran todos esos personajes que están en continuo enfrentándose continuamente a ese mundo convulso. Aparecen haitianos, se nota el racismo, los problemas sociales que se dan entre clases y todo eso, y escrito de una manera bellísima. Y Juan Bosch fue maestro de García Márquez y es uno de los grandes. El Bogotá 39 de alguna manera te visibiliza. Y bueno, en mi caso, que hasta hace poco yo no había publicado en una editorial, ponte, grande, que era básicamente publicaciones de editoriales independientes, editoriales que se autogestionaban con el bolsillo de los propios editores. Pasar de ahí a tener como una especie de difusión más amplia a un público un poco más, más amplio de alguna manera. Sí, es un privilegio y sobre todo como venir de una isla tan pequeña, de un sitio donde la literatura es tan complicada, de alguna manera abre puertas, y yo lo veo no solamente en el caso mío, sino de que creo que esto le puede abrir puertas también a otros escritores dominicanos que vengan en el futuro. Es algo de visibilizarme, visibiliza de alguna manera la obra, pero también sirve para, yo creo que poner la literatura que se está haciendo en Dominicana en este contexto latinoamericano, que me parece que es buenísimo en ese aspecto, sí. Es muy difícil. Desde el Caribe uno se piensa que puede ser caribeño, puede ser norteamericano, o sea, se puede convertir potencialmente en norteamericano porque todo el mundo quiere irse a vivir a Nueva York, ¿verdad? Entonces hay como esas ideas. Y raramente se piensa en los latinoamericanos, se piensa en que uno forma parte de todas estas naciones y todo eso. Sin embargo, cuando uno viaja a Latinoamérica se da cuenta de la cercanía, no solo por cuestiones de lenguaje, sino culturales en general. Y inmediatamente uno empieza a conocer Latinoamérica, se da cuenta que los dominicanos básicamente es latinoamericano. Yo diría más que caribeño, porque caribeño todavía sigue siendo una definición complicada. Son demasiadas naciones distintas, que de alguna manera hay cosas que la unen. La música, por ejemplo, es una de las cosas que la unen, pero también hay muchísimas cosas que la separan. Es más fácil tú ir de Dominicana a Oslo que tú ir de Dominicana a la isla Gran Caimán, que le queda casi al lado.
Entonces tenemos, de alguna manera estamos cercanos, pero tan alejados que es realmente una locura. Y no solamente en términos geográficos, espaciales, ponte, sino también como sentimentales. Entonces yo creo que nosotros pertenecemos con todas, digamos, nuestras particularidades, sí, pertenecemos en parte a Latinoamérica. Y sobre todo cuando uno hace literatura, la lengua, que es primordial, a mí me parece que ponerle en ese contexto, de alguna manera como que te da mucho mayores posibilidades y de alguna manera enriquece lo que sería la gama de lenguas que se hablan en este continente, la manera en que, ponte hasta dialectos que se hablan aquí, de la manera en que se habla el español, de qué manera. El Caribe yo creo que de alguna manera le da la salsa, la sabrosura y la gracia al lenguaje. Y eso se nota mucho en el barroco, por ejemplo, cubano, así como en muchísimos autores del Caribe que de alguna manera le han dado como esa vida que en ocasiones se pierde en el lenguaje y de alguna manera lo hemos revivido una y otra vez. Y ahí está García Márquez, por ejemplo, ahí está Lezama Lima, o sea, hay ejemplos bien concretos. Yo creo que el Caribe, vamos a ponerlo, que de alguna manera le da el sol a la literatura, le da ese poquito de sol así que la ilumina y que le revitaliza un poco la literatura latinoamericana. Yo lo veo así, pero lo veo porque soy de ahí. Una palabra que me gusta mucho, no es nada pretencioso, es chocolate, me gusta mucho el chocolate. Me gusta cómo suena chocolate, suena como un trabalengua, pero también lo que evoca la palabra chocolate te llega el sabor de una vez a la boca, eso me encanta, me encantan las palabras relacionadas con lo culinario y todo ese tipo de cosas, por lo sensual que puede ser. Soy muy básico en eso, pero ¿qué se va a hacer?